Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos a su sección Al Desnudo Total con su amigo y servidor Edgar Rosales. El día de hoy me gustaría poner un tema muy importante, un tema en el cual existen muchos mitos y muchos tabúes, como todos los relacionados con la sexualidad humana, y es las zonas erógenas. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las zonas erógenas? Claro, las mías y las de mi pareja. Las zonas erógenas, existe mucha información acerca de ellas, ¿no? Podríamos estar diciendo que la gran mayoría de información que podemos encontrar en la web, cuando no tiene una objetividad, cuando no tiene una visión de poder como ayudarnos a potencializar nuestro erotismo y nuestro placer, delimita la información a cuestiones como más biologicistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucha información que podemos encontrar en la web no necesariamente es la correcta y la adecuada. Vamos entonces a empezar como un poco definiendo qué podrían ser las zonas erógenas o qué son las zonas erógenas. Regularmente cuando escuchamos de este concepto vamos a darnos cuenta que el tema de zonas erógenas nos remite a la visión del cuerpo. Y en el cuerpo vamos a encontrar muchas áreas de él que tienen una mayor sensibilidad y que pueden provocar pues algunas sensaciones de placer si se estimulan de la manera adecuada. Dado que muchas de ellas pueden estar acumulando como muchas terminaciones nerviosas. Ojo, súper importante. Cuando hablamos entonces de placer, vamos a hacer una combinación entre las zonas que en algún momento tienen mayor terminación nerviosa, pero también incluye la parte psicológica, la parte psicoemocional. Entonces, no necesariamente las partes del cuerpo que yo pueda leer en la web o de algún libro, a lo mejor ya sea de corte popular o en alguna revista también de corte popular, van a ser las que yo tendría que estar, o una de dos, estimulándome o estimulando directo en el cuerpo de mi pareja, ¿no? ¿Qué significa esto? Que las zonas erógenas no se van a limitar directamente a los órganos sexuales, como muchas personas lo piensan. Aquí lo importante es que la persona pueda descubrir cuáles son sus propias zonas erógenas. ¿Cuáles podrían ser estas zonas de máximo placer? Que si son estimuladas de manera adecuada, me ayudarían precisamente a la consecución de un orgasmo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de ello, tendríamos que remitirnos a la visión del cuerpo. Y aquí hay varios puntos principales. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestro cuerpo, muchas de las veces la visión que tenemos de él es el rechazo, ¿sí? Porque culturalmente se nos ha enseñado que para poder generar un proceso de placer, nuestro cuerpo tiene que tener ciertas figuras, ciertas medidas, ciertas proporciones. Y que entonces, si yo me caso con esas ideas y volteo a ver a mi cuerpo y veo esa información, digo, oye, algo está mal, ¿no? No cumplo tal vez con esa visión estereotipada de un cuerpo erótico. Y ese es el primer punto que tenemos que pues derrocar, deconstruir, resignificar, porque la zona más importante del erotismo, del placer en relación al cuerpo, pues va a ser toda la piel. Regularmente hablamos precisamente del cuerpo como
toda una serie de elementos. En nuestro cuerpo, por ejemplo, van a haber muchas etiquetas sociales, muchas cargas culturales, muchos introyectos que replicamos de manera consciente o inconsciente. Va a haber inclusive ideas erróneas que ya sea que yo me las dije a mí misma o a mí mismo, o que alguien más las dijo y yo me las creí, o yo la creí, ¿sí? En ese sentido, en nuestro cuerpo se va a almacenar toda una serie de información, tanto para su aceptación como para el rechazo. Y esto es lo primero que tendríamos que estar reflexionando para poder entonces descubrir cuáles son mis zonas erógenas. Cuando yo tengo mitificado mi cuerpo, cuando yo tengo, pudiéramos decirlo de una manera metafórica, tatuado en mi cuerpo el estigma, el tabú, el rechazo, a lo mejor la incertidumbre, pues obviamente no va a haber una potencialización del erotismo o del placer. Porque entonces lo primero que yo haga cuando vea mi cuerpo va a ser el autorrechazo. Por lo tanto, es muy importante empezar a identificar cuál es esa historia que yo he tenido en relación a mi cuerpo. Cuáles son esas ideas que yo en algún momento he emitido acerca de mi cuerpo, de mi placer, de mi corporalidad, de mis proporciones, con el fin de erradicarlas, con el fin de eliminarlas, con el fin de sacarlas de mi cuerpo, y de esta manera entonces poder tener una reconciliación conmigo misma, conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi piel y obviamente con mi propio placer. Esta visión del cambio como de chip que en algún momento tenemos que hacer, pues esto es cultural, ¿no? Como ya les decía, hay una situación donde se nos ha incorporado mucho este tipo de información. ¿Por qué? Porque básicamente el cuerpo es la síntesis viva de nuestras experiencias, de nuestras emociones, de nuestras sensaciones. Pero la cultura, pues la cultura es de exclusión, donde solo vemos como valiosos aquellos cuerpos jóvenes, fuertes, estéticos, según los dictados a la moda, cabe señalar. Y esto nos va a llevar precisamente a tener una percepción de nosotras mismas o de nosotros mismos con frases como estoy gordo, estoy flaco, estoy flaca, me gustaría ser más alto, más bajo, más alta, más bajita, ¿no? Tener el cabello rizado, liso, la nariz más pequeña, los músculos más desarrollados, piernas largas, qué sé yo. Toda una serie de elementos que van a estarse manifestando y que van a dar pauta precisamente a limitarnos a tocarnos. Así de sencillo. Es importante también mencionar que pues nuestro cuerpo tiene necesidades, y las necesidades básicas pues son el contacto, la aceptación y la pertenencia. Cuando hablamos de contacto significa tocarlo, reconocerlo, sentirlo como parte de mí. Esto nos va a dar un proceso de aceptación y decir, este o esta soy yo. Y aquí está todo mi cuerpo, en el cual voy a compartirlo conmigo misma o conmigo mismo y contigo en un acto, ya sea donde se involucre el erotismo. Pero esa aceptación nos va a dar esta como impulso precisamente a decir, esto es lo que soy y esto es lo que tengo, así que hay que disfrutarlo. Ese es el elemento principal: contacto, aceptación y pertenencia. Para poder llegar a esto tenemos que derrumbar todo lo que en algún momento pues ya hemos comentado, ¿no? Esta historia tal vez de dolor, sufrimiento, autorrechazo,
estigmas, ideas erróneas que en algún momento yo tengo de mi cuerpo, para poder entonces precisamente compartirlo. ¿Esto cómo se va a estar logrando? Pues bueno, de entrada tenemos que hacer un autoanálisis o una reflexión de las cosas que mi cuerpo envuelve. Si mi cuerpo va a guardar toda mi historia, pues entonces tengo que por lo menos hacer un desahogo de qué elementos yo he propiciado para dañar a mi cuerpo y qué elementos he permitido que otras y otros lo dañen. Entonces, súper importante esa como primera actividad, sentarnos, hacer un análisis y precisamente cuando tengamos todo ese análisis darle una resignificación, precisamente para poder encontrar mis zonas erógenas. Porque entonces, ¿qué pasa cuando yo hago ya esta a lo mejor actividad? ¿Y qué pasa entonces o cuál es el siguiente punto? Pues sería un proceso de autorreconocimiento. Y el autorreconocimiento básicamente es descubrir cuáles son mis zonas erógenas. Y eso se va a hacer a través de la autoestimulación. Y ojo, estoy diciendo autoestimulación y no masturbación, porque la autoestimulación o el autoerotismo implica desenfocar el erotismo, que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, se remite solo a los órganos sexuales, sino a toda la piel, a todo nuestro cuerpo, a todo las sensaciones que mi cabello, mi cara, mi cuello, mi nuca, mis orejas, ¿no? Mis hombros, mi pecho, mis brazos, mi espalda, mis caderas, mis nalgas, mi entrepierna, mis piernas, mis muslos, mis pies me pueden dar. Es un proceso de redescubrir precisamente cuáles son mis zonas erógenas y también cuáles son las zonas erógenas de mi pareja. Entonces, podemos comenzar este proceso de autodescubrimiento tal vez en el momento del baño. En el momento en el que nos bañamos, puede ser un ritual, puedes crear un ritual para redescubrirte y no hacerlo de manera mecánica como en algunas de las veces lo hemos realizado, que entramos al baño y hacemos, ¿no? Nos bañamos, nos tocamos súper rápido y no nos sentimos. La clave para descubrir entonces, como segundo punto, nuestro proceso de zonas erógenas es el sentirnos a nosotras mismas y a nosotros mismos. En este sentido, cuando hacemos eso, vamos identificando que tal vez hay zonas que me están despertando una sensación de placer, de ricura, de ¡ay! Esto no lo había sentido y se siente muy bien. Entonces, conocer mi cuerpo y estudiar sus reacciones, cada parte de él, lo que en algún momento va sintiendo, nos va a permitir identificar así las zonas erógenas, nuestras zonas de placer. Ahora, a lo mejor ustedes van a preguntar, bueno, pero es que yo he leído que a lo mejor hay ciertas zonas que pueden propiciar que si yo las toco de una determinada manera pueda desprender un orgasmo. Correcto. Y puede ser incorrecto a la vez. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo lea en la web, ¿no? O que me den cierta información, que a lo mejor el clítoris es el punto más importante del placer en las mujeres y que si a lo mejor, o en las personas que tienen vulva, ¿no? Y que si a lo mejor yo la toco de determinada manera o yo lo toco de determinada manera, para la otra persona va a generar una sensación de placer. Puede ser, pero también puede ser que esto sea completamente erróneo. ¿En qué sentido? En el sentido de que si es una área en la que hay mucha sensibilidad, recuerden que la sensibilidad no necesariamente está relacionada con el sentir rico, con el sentir placer.
con el sentir, pues sí, todo este disfrute. A veces estas sensaciones nos pueden provocar algo que también se llama displacer. Y en ese sentido, en lugar de propiciar un acto erótico, placentero, pues vamos a estar propiciando que la persona diga, no, así no me gusta. Entonces, por eso es erróneo que nos casemos con las ideas de que existe un mapa configurado, homologado para todas las personas. Aquí lo importante es, uno, el reconocimiento de las sensaciones, que esto se hace a través del autoerotismo, y dos, que yo lo pueda compartir precisamente con mi pareja. A veces nos asumimos que nosotras o nosotros tenemos que propiciar ese placer con el otro o la otra, y esto también es completamente falso. ¿Por qué? Porque el placer es de quien lo trabaja, el placer es de quien lo asume, y entonces a veces asumimos que somos nosotros o nosotras quienes tenemos que propiciar ese placer. Creo que lo que sí podríamos estar propiciando es la comunicación. Otro elemento súper importante para identificar mis zonas erógenas. Una vez que ya las tengo, que ya las ubiqué en mi mapa corporal, pues entonces lo que sigue es comunicarlas, negociarlas, hablarlas, decirlas, ¿no? Y en ese sentido, pues entonces poder disfrutarlas y ahora sí compartir en una relación de pareja. Pues al final el buen erotismo es el resultado de comprender cómo funciona nuestro cuerpo, recordando que todas las personas tenemos distintas maneras de disfrutarnos, cosas diferentes que nos instan precisamente a desarrollar el placer. De la misma manera, no todas las personas van a disfrutar de una caricia, de un beso. A lo mejor otras personas necesitan un poquito más de intensidad, y eso significa también hablar, también negociar, también decir, está bien esto que estás haciendo, pero a lo mejor si haces un poquito más de presión, a lo mejor si lo haces de esta determinada manera, puede que me ayude, ¿no?, a sentirme mejor. Entonces, la sexualidad, el erotismo y las zonas erógenas, pues no tienen una receta única. No puedo casarme con esas ideas que yo leo. Implica lo que a mí me gusta. Implica lo que yo vaya descubriendo acerca de mí, porque no todas las personas nos gustará lo mismo. Todas las personas tenemos diferentes formas de comportar, de desear, de sentir. Por ello, súper y mega importante que propiciemos la comunicación, el autodescubrimiento o el autoerotismo, ¿no? Y a lo mejor esto lo podemos hacer con ejercicios básicos, ¿no? Primero de manera individual, pues el proceso de la masturbación, el autoerotismo, el tocarnos, ¿no? Ya a lo mejor en pareja, pues frotar nuestros cuerpos, tal vez el uso, ¿por qué no?, de juguetes, a lo mejor de usar alguna prenda determinada, de descubrir cuáles son las intensidades, etcétera. Entonces, básicamente para ello necesitamos un proceso de comunicación. Por lo tanto, ¿cuáles serían las tareas más recomendadas para ejercer esta visión del disfrute de mis zonas erógenas? Pues básico, explorar nuestro sentir, explorar para descubrir, explorarnos para disfrutar, explorarnos para gozar, explorarnos para potencializar, explorarnos para reconocer y resignificar nuestro cuerpo, pero sobre todo explorarnos como un elemento de salud personal, pero también
como un elemento para el desarrollo de nuestro placer. Y aquí también implica que no solamente es la cuestión de la piel, sino que tenemos que combinarla con estas cuestiones emocionales, con nuestras fantasías, con todo eso que en algún momento podemos involucrar, y que no necesariamente implica la focalización de los órganos sexuales. Entonces, las tareas que nos llevamos es 1, descubrir cuál es la historia que yo en algún momento he construido acerca de mi cuerpo. ¿Qué vivencias son las que en algún momento han afectado y que yo misma o yo mismo he propiciado esa afectación hacia mi cuerpo? ¿Cuáles son los estereotipos de género o corporales que yo he creído acerca del placer y del erotismo, y poder hacer como un cambio? Reconocer mi cuerpo a través del proceso de autoerotismo, en una pareja compartirlo, comunicarlo y explorar nuevas maneras de potencializar la parte más placentera de la sexualidad, que es toda mi piel, todo mi cuerpo, todas mis sensaciones. Porque cuando de sexualidad se trata, lo más importante eres tú.